Ningún conocimiento humano va más allá de su experiencia. John Locke, filósofo inglés. Muy buenas noches a todos. La Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen les da una cordial bienvenida a nuestra sesión de residentes. En esta ocasión, con el tema Principios básicos para realizar e interpretar un el ultrasonido Doppler, a cargo del doctor Irán Villescas Villegas, del Hospital General La Raza. Por favor, doctor. Buenas noches, muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación y por la oportunidad para participar aquí en la sesión de residentes de la Sociedad Mexicana. El día de hoy, como usted ya lo comentó, pues vamos a empezar el tema de principios básicos para realizar e interpretar el ultrasonido Doppler. Entonces, comenzamos. Bueno, primero que nada, pues hay que dar a entender, el ultrasonido pues es un método de imagen que es muy amplio, sus usos son muy amplios. Específicamente para el ultrasonido Doppler lo utilizamos principalmente para el análisis de las estructuras vasculares con mediciones puntualmente. Entonces hay que recordar algunos principios muy básicos, nada más mencionarlos para recordar de qué es lo que a lo que se le está estudiando. Hay que recordar que la circulación sistémica se divide básicamente en circulación sistémica y circulación pulmonar. La circulación sistémica, pues en su porción arterial y su porción venosa. La circulación arterial, pues ya estos son cuestiones básicas, pero es muy importante recordarlas. La circulación arterial lleva el transporte sanguíneo hacia los tejidos y lleva flujos y presión vascular alta. Característicamente, pues todos sabemos, tiene sus paredes gruesas con sus características histológicas que las determinan. Y la circulación sistémica de la porción venosa, el transporte sanguíneo pues va de vuelta al corazón y también tiene una función como reservorio sanguíneo. En esta parte de la circulación la presión es más baja, las paredes son más finas y tienen una capacidad de contracción y de expansión, esto con la finalidad de funcionar también como el reservorio sanguíneo para el que está diseñado. El sistema venoso, hay que comentar que su superficie transversal del sistema venoso es 4 veces mayor que el de las arterias. Esto le da la característica por la cual tiene una velocidad y una presión arterial menor, ya que debe de pasar el mismo volumen de un flujo sanguíneo a través de cada segmento de la circulación por minuto. O sea, es el mismo flujo que pasa por la porción arterial como por la porción venosa. Entonces, de aquí podemos determinar que la velocidad de flujo sanguíneo es inversamente proporcional a la superficie transversal vascular. Y esto es lo que al final nos determina cuál es la presión y cuáles son las velocidades que vamos a encontrar al hacer nuestras mediciones Doppler, si hacemos una medición en el sistema arterial o en el sistema venoso. Entonces, era importante comentarlo. Propiamente ya entrando al efecto Doppler como definición, es una definición física. El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia percibida de cualquier movimiento ondulatorio cuando el emisor o el foco de ondas y el receptor u observador se desplazan uno respecto al otro. ¿Qué quiere decir? Es el clásico ejemplo que tenemos de la ambulancia o el tren que se acerca hacia un punto donde ustedes están parados escuchando. Conforme se va acercando el objeto que viene haciendo las ondas de sonido, se va escuchando de una forma más aguda y viceversa conforme se va alejando. Es básicamente el ejemplo con el que se describe el efecto Doppler. Y pues aquí tenemos un esquema, es básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos aquí un transductor en donde están esquematizadas las ondas de sonido del ultrasonido y aquí representadas los eritrocitos, que es lo que mide el Doppler dentro de las estructuras vasculares. Conforme se acercan, el efecto Doppler pues, se hace más agudo y viceversa, si se alejan. Esto lo puede leer el ultrasonido y pues, nos puede dar mediciones de velocidad, entre otras cuestiones. Propiamente, para describir un poco más detallado el efecto Doppler, cómo funciona dentro del aparato del ultrasonido,
Bueno, hay que definir. La ecografía pues es una técnica de imagen basada en ultrasonidos. El transductor emite los pulsos de energía ultrasonora que se transmite en forma de ondas de presión. Es una energía mecánica. Cuando pasan de un tejido a otro, parte de la energía sonora es reflejada, la cual se detecta y da lugar a una imagen ecográfica. Es un principio. Ya con los dispositivos actuales, pues tenemos el control del tiempo que tarda en llegar. El eco permite determinar la profundidad a la que se origina dicho eco. Y la amplitud de la onda reflejada contiene información acerca de la naturaleza de la interfase, ya sea si sea una interfase líquida o sólida. Si a esto le agregamos y se envían múltiples pulsos de ultrasonido en forma sucesiva para obtener la representación de las interfaces evaluadas por el transductor, podemos ya obtener una imagen en 2 dimensiones. Y si todo este proceso se realiza en forma repetida en un corto tiempo, se obtienen las imágenes en tiempo real o escala de grises, como esquematizadas aquí en esta imagen, en donde podemos observar un ultrasonido con transductor convexo en escala de grises, donde podemos observar es un ultrasonido obstétrico, un producto vivo. Ahora, entendiendo estas bases, también podemos comentar, agregado a las características de la onda, que las ondas reflejadas también se pueden caracterizar por su frecuencia. Si el pulso de ultrasonido emitido choca contra una superficie estacionaria, el sonido reflejado o el eco tiene esencialmente la misma frecuencia. Sin embargo, si choca con una interfase en movimiento, existe un cambio de frecuencia del eco proporcional a la velocidad de la estructura reflectora. Esto es el efecto Doppler. Esto lo podemos ver aquí un poco más ejemplificado en esta magnificación de un ultrasonido Doppler color, donde podemos observar la interfaz alrededor de las estructuras que son estacionarias. Y aquí podemos ver un cordón umbilical que dentro, pues, como sabemos, pues tenemos flujo vascular. Entonces esto sí detecta y emite una señal Doppler, que posteriormente ahorita detallaré los colores que simbolizan. La evaluación por imagen Doppler se puede hacer de 2 formas, cualitativa y cuantitativa. La forma cualitativa tenemos 2 opciones, la aplicación Doppler color y la aplicación Doppler poder. La aplicación Doppler color proporciona una idea de la presencia y dirección del flujo. Y el Doppler poder únicamente señala la presencia del flujo de una estructura, siendo de esta forma más sensible. Sin embargo, no aporta información sobre la dirección del flujo. En estas imágenes de ultrasonido Doppler duplex, donde podemos observar con el transductor convexo, en la primera imagen, observamos aquí esquematizado, es un quiste pancreático simple, adyacente a una estructura vascular, es la vena esplénica. Podemos observar que el quiste no tiene señal Doppler, no tiene flujo dentro de sí. Sin embargo, la estructura vascular sí nos emite una señal. Esto es con la aplicación Doppler color. Hay que recordar que el color rojo ejemplifica una señal de una estructura que se mueve hacia el transductor, contrario que si es azul, lo hace en forma contraria. Esto es por clasificación universal, así se está escrito. Y el Doppler poder no ejemplifica si se acerca o se aleja el flujo, solamente nos da de una manera más nítida en caso de que no podamos verlo con Doppler color. No es más sensible para ver flujos, pero no nos dice hacia dónde se dirige. Y de forma cuantitativa tenemos ya específicamente el Doppler espectral. Analiza la velocidad del flujo del vaso insonado en función al tiempo. La morfología de la onda obtenida ilustra la hemodinámica de dicho vaso. En esta imagen podemos observar, estamos viendo una imagen de ultrasonido Doppler espectral, donde podemos observar que se está insonando directamente sobre la estructura que es la arteria hepática. Podemos observar en esta gráfica que representa el Doppler espectral en su eje longitudinal, pues representa el tiempo y su amplitud representa la velocidad en la que se está moviendo la estructura.
Entonces, de manera continua podemos observar que hay un flujo dentro de la estructura vascular, la cual ya tomando las medidas adecuadas y con las características que ahorita voy a mencionar más adelante, la técnica correcta para hacer una medición Doppler, nos da mediciones de velocidad pico sistólica, velocidad al final de la diástole, velocidad media, índice de resistencia, índice de pulsatilidad, todos estos descritos de manera más detallada enseguida. Es importante saber las estructuras de esta gráfica, ya que hay que estar orientados, pues, porque si no, si nos pasamos directamente a las definiciones de qué es pico sistólico, índice de resistencia, etcétera, a veces es difícil. Entonces, importante, tiempo, amplitud o velocidad del movimiento, y de aquí pues ya sacamos todos los parámetros. ¿Qué parámetros tenemos que tener nosotros mucho cuidado para hacer un estudio Doppler de calidad? Entre ellos, los más importantes es el transductor que se usa, el ángulo de insonación, la frecuencia de repetición de pulso, la línea de base, el ángulo Doppler y las ganancias que se utilizan al momento de hacer el estudio. Específicamente, pues el transductor, empezando, lo ideal es usar un transductor lineal que es de alta frecuencia, ya que estos tienen una mayor sensibilidad para detectar un flujo, aunque disminuye la capacidad de penetración dentro de los tejidos, por lo que se reserva específicamente para hacer estudios de estructuras vasculares superficiales. Y los transductores de baja frecuencia o convexos tienen una mejor visualización de objetos profundos, aunque las imágenes obtenidas poseen menor resolución espacial. El ángulo de insonación. Este ángulo es de mucha importancia y en ocasiones es difícil de comprender, específicamente porque se confunde mucho con el ángulo Doppler. El ángulo de insonación se refiere a la forma de posicionar el transductor de manera que la estructura vascular a estudiar quede en un ángulo de entre 45 y 60 grados, con el haz de ultrasonido. Esto es el ángulo de insonación. En estas imágenes podemos observar un ejemplo de la forma incorrecta y la forma correcta de tomar el ultrasonido Doppler en una estructura vascular. Aquí viene ejemplificada una estructura vascular que se encuentra dentro del hígado y el transductor queda directamente sobre un ángulo de insolación de 90 grados. Esto no permite que haga una adecuada medición y no detecte la velocidad de flujo. Es por eso que dentro de la estructura vascular es muy poca la señal Doppler que se genera, a pesar de que pues, está demostrado que es un vaso. En cambio, si giramos un poco el transductor y le damos un ángulo de insonación de entre 45 y 60 grados, podemos ver que se detecta de mejor manera la señal y de esta forma pues, podemos hacer una adecuada medición de flujos. La frecuencia de repetición de pulso, o PRF. Este es importante. Define la tasa de frecuencia con la que el transductor va a emitir los pulsos de ultrasonido para muestrear una estructura vascular. Se relaciona directamente con la velocidad de flujo a estudiar. Y los cambios del PRF pues, implican unos cambios en la escala de velocidad. Podemos observarlo aquí ejemplificado en estas imágenes de ultrasonido Doppler. Estamos observando la vena porta y la vena cava, en donde podemos observar si el PRF se encuentra disminuido y esto afecta directamente sobre la velocidad de la estructura vascular que estamos deseando ver. Entonces la escala de velocidad debe de ajustarse a la velocidad de flujo a medir, es decir, si queremos ver estructuras vasculares que tienen un flujo vascular más lento que una arteria, necesitamos ajustar nuestro PRF. Si no, vamos a tener un efecto que se llama aliasing o no vamos a detectar el flujo vascular. Específicamente, pues aún hablando de la frecuencia de repetición de flujo, cuando el PRF es bajo, la velocidad de flujo que se va a estudiar y la velocidad de flujo que se va a estudiar es alto, aparece el fenómeno que se llama aliasing. ¿Qué quiere decir esto? Hay un solapamiento, estamos viendo aquí el espectro en donde vemos nuestra línea de base y vemos la onda que pasa por arriba del recuadro, inclusive aparece por debajo de él. A este efecto o a este artefacto se le llama aliasing y esto es por un mal manejo del PRF. Entonces, cuando esto aparece, debemos de ajustarlo dependiendo
de la estructura vascular que estamos analizando. Entonces, la escala de velocidad tiene que ser amplia y por lo tanto el PRF alto. Si la velocidad de flujo en el vaso que vamos a estudiar también es alta. Aquí pues estaba mal, ajustamos el PRF y ajustamos la misma onda para que quedara dentro de la línea de base y lo pudiéramos analizar de manera adecuada. Posteriormente la línea de base. La línea de base nos permite destacar ciertos aspectos del flujo específicamente. Como pueden ver en las imágenes anteriores, la línea de base se encuentra en el centro. Aquí tenemos nuestro marcador y podemos ver que aquí bajamos la línea de base o la podemos subir. Bajar la línea de base en la barra de color implica enfatizar el flujo. Si quieren ver de manera más claramente el flujo, ya sea retrógrado o anterógrado. Y el rango de velocidades detectadas cuando el flujo se dirija hacia el transductor será mayor y reducirá el efecto de aliasing asociado a un flujo anterógrado alto o viceversa. Entonces esto nos ayuda a visualizar y a también tener una mejor calidad en nuestro estudio Doppler. El ángulo Doppler. Este es importante ya que aplica específicamente para el Doppler espectral. Es importante no confundir el ángulo Doppler con el ángulo de insonación. ¿Qué quiere decir esto? El ángulo Doppler es una aplicación que viene dentro del mismo sistema y nos permite corregir el efecto como no tenemos una forma nosotros directa de medir con el transductor a 0 grados, que sería la forma más adecuada para medir las velocidades dentro de una estructura vascular, clínicamente siempre lo hacemos en un ángulo. Y este ángulo lo corregimos posteriormente agregando el ángulo Doppler. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ultrasonido hepático Doppler donde podemos ver la vena porta, en donde se está midiendo. Y no está corregido el ángulo hepático. Entonces, si lo corregimos y le ponemos entre los 35 y 60 grados, las mediciones nos cambian y nos dan unas mediciones que son ya las correctas. Esta corrige, como comenté, pues corrige la situación clínica en la que el haz de ultrasonido no es paralelo a la señal Doppler. Es importante también mencionar, y repasando lo del ángulo de insonación, el ángulo de insonación es independiente del ángulo Doppler. Si nosotros tenemos que tener un ángulo de insonación no mayor a 60 grados, porque aunque lo corrijamos con el ángulo Doppler, de todas maneras, nuestras mediciones van a seguir variando y van a ser inconcisas. Una sobrecorrección del ángulo menor al real conlleva una medición de velocidad de flujo falsamente baja, y una infracorrección del ángulo de velocidad la sobreestima. Aquí, por ejemplo, están corrigiendo el ángulo hasta 65 grados y está valorando de una velocidad de flujo pues más alta, y viceversa si se subestima. Las ganancias. Otra característica para hacer una buena medición o hacer un buen ultrasonido Doppler. Se hace referencia a la amplificación de los datos obtenidos. Específicamente, modificando las ganancias podemos conseguir una mejor detección de las estructuras vasculares. Sin embargo, si no hay una señal Doppler dentro de la misma medición, aunque aumentemos las ganancias, no vamos a obtener ninguna señal. Esto es como si fuera un volumen, es como si le subiéramos el volumen para escuchar como más detalladamente. Es un factor independiente que no altera el resto de los parámetros de PRF o la escala de velocidad, nada más satura de una manera más mayor la imagen o nuestro recuadro de estudio. En esta imagen, por ejemplo, podemos observar que están aumentadas las ganancias en este ultrasonido Doppler de la parte superior y se observa cómo se satura toda la imagen de ruido. En cambio, si bajamos las ganancias, sigue detectándose la señal, pero sin embargo ya nada más se observa la señal Doppler dentro de las estructuras vasculares, ya no se genera tanto ruido. Entonces esto lo podemos nosotros moderar dependiendo, si nos falta saturar de una manera más completa el vaso, pues lo podemos subir. Si está sobresaturado y hay mucho ruido, lo podemos bajar. Ya puntualmente en cuanto a las mediciones, una vez que nosotros obtenemos nuestro Doppler espectral y obtenemos nuestra onda, podemos hacer mediciones que vienen dentro del mismo aparato. Las más comunes, ¿cuáles son? El índice de resistencia, que se da en la fórmula que, bueno,
nunca la sacamos realmente, esto ya viene dentro del aparato, pero es importante comentar que es la resta entre la velocidad picosistólica y la velocidad sistólica final entre la velocidad picosistólica. El valor de corte es de 0.7 y lo habitual para una arteria o una estructura vascular órgano terminal es que sea de 0.56 a 0.7. En las arterias periféricas generalmente tenemos un índice de resistencia más alto. El índice de pulsatibilidad, esto también es otra medición que nos da el ultrasonido, y este se determina por la resta entre la velocidad picosistólica y la velocidad sistólica al final, entre la velocidad media. Los valores normales del índice de pulsatibilidad debe ser de 0.7 a 1.4. Estas dos mediciones son importantes. Ahorita se va a comentar un poquito más adelante por qué. Tanto el índice de resistencia como el de pulsatibilidad proveen información del flujo vascular y la resistencia que no se puede evaluar con únicamente una velocidad de flujo. Son un poco más sensibles y específicas para detectar alteraciones vasculares o estenosis o alguna otra alteración que nos indique alguna condición clínica. Hay cambios fisiológicos normales en el flujo vascular como el ejercicio, los cambios de postura, los niveles de estrés, la digestión o el estado de hidratación que pueden alterar estos valores de manera normal, se podría decir, por lo que siempre se debe hacer una correlación clínica también. Otra medición que siempre se debe de tomar es el índice de aceleración, que el normal debe ser menor a 300 centímetros sobre segundo. Y el tiempo de aceleración, que comprende la medida sobre el tiempo desde que empieza la sístole y llega a su punto más alto en la onda sistólica, que la normal debe ser de 0.07 segundos. En este ultrasonido Doppler espectral podemos observar el índice de aceleración y el tiempo de aceleración. Aquí vienen esquematizados, es una línea que se mide desde donde empieza la sístole y su punto más alto, y su primer punto de deflexión más alto. Si se fijan, no viene hasta el punto donde ya se encuentra el pico sistólico. Hay una onda de deflexión pequeña aquí y ahí es donde debe terminar. Eso determina el tiempo de aceleración. Los espectros, bueno, ya entrando ahora sí en cuanto a la normalidad, ¿qué espectros encontramos habitualmente en las estructuras vasculares del cuerpo? Cada estructura vascular tiene un flujo de sangre característico dependiendo del órgano terminal o el órgano al que vaya a irrigar. También se refleja de aquí la posición anatómica del vaso y las necesidades fisiológicas pues, del órgano a irrigar. Entonces, un espectro de la arteria carótida externa, por ejemplo, aquí podemos observar un ultrasonido Doppler espectral en donde podemos observar un espectro de alta resistencia, que inclusive algunos pequeños picos que son de infradesniveles que hablan de un poco de flujo retrógrado. Esto habla de un espectro de alta resistencia característico de la arteria carótida externa, contrario por ejemplo a la arteria carótida interna, la cual es un espectro bifásico de baja resistencia, la cual nunca pasa por debajo de la línea de base, lo que significa que nunca hay inversión del flujo. Esto característico porque pues irriga a todo el parénquima, todas las regiones dentro del cráneo. El parénquima cerebral requiere un alto flujo. Otro es la arteria vertebral, también un espectro de baja resistencia en donde no hay o hay muy pequeña reflexión de flujo por debajo de la línea de base. La vena yugular interna, bueno, pues esta es una estructura venosa. Aquí cambia el tipo de espectro. Podemos observar que de entrada, pues el espectro es infravasal, es multifásico, y esto es porque la vena yugular interna se encuentra influenciada por el flujo que genera los latidos cardíacos. Estas deflexiones corresponden a los movimientos cardíacos de sístole y diástole, pero siempre con un flujo retrógrado en dirección hacia el corazón. Otra estructura, por ejemplo, la arteria femoral superficial es una arteria que irriga, una arteria periférica. Esta es de alta resistencia. Podemos observar que tiene un patrón bifásico de alta resistencia.
en donde es característico pues, de todas las estructuras vasculares periféricas que no irrigan a un órgano terminal. La vena poplitea podemos observar que está influenciada por la respiración, es un espectro ondulante que se relaciona con el patrón respiratorio, esto también por el flujo de baja presión que se maneja dentro de las estructuras venosas. Otro ejemplo también de una estructura vascular con un patrón multifásico, un espectro multifásico, es las venas hepáticas o suprahepáticas. Estas están influenciadas también por la cercanía con el ciclo cardíaco y tienen su patrón multifásico característico. Y la vena porta, caracterizada por su flujo hepatopeto, bueno, en situaciones normales. Flujo hepatopeto continuo u ondulante, también que se altera con el ciclo respiratorio. Y puntualmente para comentar, una de las principales indicaciones que nosotros tenemos ahí en nuestra unidad es el ultrasonido Doppler renal. Está solicitado principalmente para la elaboración en pacientes pediátricos con sospecha de hipertensión arterial de origen renovascular o de cualquier etiología similar. La etiología más frecuente de esta enfermedad, pues como sabemos, es la aterosclerosis y la displasia fibromuscular. Para hacer el diagnóstico mediante Doppler renal de esta alteración, tenemos parámetros directos e indirectos que son aplicables, en fin y al cabo, a todas las estructuras vasculares que nosotros analizamos, debido a que pues, es un sistema vascular que si tenemos una zona de estenosis, tenemos una zona de alteración del flujo, aunque sea a nivel de la arteria carótida, aunque sea a nivel de la arteria renal, ciertos parámetros son los que siempre se van a ver comprometidos y son los que tenemos que correlacionar. Entonces, específicamente hablando del Doppler renal, podemos tener que parámetros directos e indirectos para poder hacer un diagnóstico de una estenosis de la arteria renal. Los directos, específicamente está la velocidad pico sistólica, que lo normal es que debe estar por debajo de entre 180 y 200 centímetros por segundo. Si hay un aumento de esta velocidad, la analogía sería como cuando nosotros estamos regando nuestro jardín y presionamos la boquilla de la manguera. ¿Qué es lo que pasa? Cerramos el diámetro por donde sale el agua o el flujo del agua. ¿Y qué es lo que sucede? Aumenta la resistencia detrás del sitio de estenosis y aumenta la velocidad dentro y posterior a la estenosis, pero con posterior disminución de la presión. Entonces, bajo esta como analogía podemos hacer alguna de las distinciones. Hay que comentar también el índice renal aórtico, que es un cociente que se obtiene entre la velocidad picosistólica de la arteria renal y de la aorta. Lo normal es que esta relación o este índice esté por debajo de 3.5 o 3.6. Si está por encima, nos habla también de una estenosis alta, datos muy sugestivos de una estenosis de la arteria renal. Y el índice reno-renal, o dentro de las mismas estructuras vasculares del riñón, es el cociente de la velocidad picosistólica en el punto de estenosis y un punto distal a la misma. Y lo normal es que esté por debajo de una relación de 4. Posteriormente, los parámetros indirectos, estos son menos sensibles y son menos específicos, pero debido a veces por la complejidad y la dificultad para hacer algún estudio y que no se permitan sacar con exactitud los otros parámetros, estos también los podemos analizar. El índice de resistencia. Lo normal es que el índice de resistencia esté entre 0.6 y 0.7 y que la diferencia entre ambos riñones sea menor del 5%. El tiempo de aceleración o índice de aceleración. En esto los valores normales deben de ser menores de 0.7 o 0.8 milisegundos, ya comentados, y menores de 3 metros o 3 metros sobre segundo respectivamente. Y la detección de ondas de morfología en parvus tardus. Se comenta en algunos artículos que es muy característico, sin embargo no en todos los casos de una estenosis arterial se ha encontrado. Y se refiere específicamente a la morfología de la onda con aplanamiento y ascenso sistólico lento y progresivo. Ahorita más adelante viene un ejemplo. Entonces, tenemos que el flujo de la arteria renal normal tiene un flujo anterógrado continuo y de baja resistencia. Su velocidad pico sistólica debe ser de menos de 180 a
a 200 centímetros sobre segundo. No debe de haber flujo turbulento, el tiempo de aceleración debe ser corto, de menor de 0.07 milisegundos y un índice de resistencia menor de 0.7. Cuando hay una estenosis arterial renal, es característico encontrar el aplanamiento de la onda y presencia de la onda de parvus tardus, el aumento de la velocidad picosistólica, presencia de turbulencia al momento de estar analizando la estructura vascular y un tiempo de aceleración largo mayor de 0.07 milisegundos y un índice de resistencia alto. Bueno, entonces traje algún par de ejemplos para poner un poco a práctica lo que se comentó. Vamos a poner el caso de un paciente femenino de 32 años con el antecedente de que se le hizo un trasplante renal recientemente. Entonces, observamos aquí en esta imagen de ultrasonido con transductor convexo con aplicación Doppler. Se está insonando directamente sobre un injerto renal que está colocado en la fosa ilíaca derecha. Se puede observar que la aplicación es la aplicación Doppler color y no se observa flujo dentro de él. Posteriormente, se decide aplicar la aplicación Doppler poder, que como se comentó, no nos indica los flujos si se acercan o se alejan del transductor. Sin embargo, nada más detecta flujo y sin discriminar, pero es más sensible. Se realiza la aplicación Doppler poder, y se observa que también no hay señal Doppler, por lo que nos da una alta sospecha de que pues, no está vascularizado. Posteriormente se realiza la aplicación ya Doppler color, buscando las estructuras vasculares adyacentes, la arteria ilíaca y la arteria renal, para ver el sitio de la anastomosis. Y donde se puede observar distal al pedículo del riñón, aquí se encuentra el injerto, se puede observar una señal Doppler que viene aquí, correspondientes a los vasos ilíacos, y se le decide hacer un Doppler espectral para una medición de las velocidades y las características. Aquí podemos observar que la velocidad pues está bien, está en 66.9, no está alterada. Sin embargo, si observamos el índice de pulsatilidad está en 3 y el índice de resistencia está en 1. Si recordamos, la morfología de la onda de la arteria renal debe de ser de baja resistencia, y aquí estamos viendo un flujo de alta resistencia, lo que nos da una sospecha alta, aunada junto con las imágenes anteriores, de una trombosis de la arteria renal del injerto. El siguiente ejemplo es un paciente masculino de 12 años de edad que acude por presentar hipertensión arterial sistémica. ¿Alguien que quiera participar? Estamos viendo aquí un ultrasonido Doppler, ¿verdad? Y estamos viendo el espectro. Ya se había comentado cómo es la morfología normal de la arteria renal. Aquí, como ustedes observan la morfología de la arteria. Muy bien. Entonces, observamos abatimiento de la onda de flujo. Y característicamente esto es lo que llamamos el parvus tardus. Es un aplanamiento de la onda. Hay un aumento de la... Aquí podemos... hay un aumento del índice de aceleración y de la velocidad. El tiempo de aceleración y el índice de aceleración, aquí podemos observar, debe ser menor de 0.07 y aquí está en 0.166. Entonces el tiempo está alargado. Y esto nos hace sugestivo de qué diagnóstico. ¿Alguien que quiera comentar? Por ejemplo,
Correcto, nos hace específicamente pensar eso. Ahora, doctor, si se fija, esta imagen corresponde al mismo paciente, pero ya es correspondiente al riñón contralateral. Si se fija, la onda es similar a la anterior, ¿verdad? Está aplanada. ¿Qué características le ve usted? Sí, igualmente. Ok, aquí igual no nos tenemos que fijar tanto en el índice de resistencia porque el índice de resistencia sigue siendo bajo. Lo importante es la morfología de la onda, que, el nombre Tardus parvus significa que tarda, ¿no?, en hacer el pico sistólico. A eso se refiere el nombre. Entonces, justamente guarda esa misma morfología en la cual el pico sistólico tarda en llegar y asimismo tarda en llegar a la diástole, ¿no? O no se puede diferenciar bien cuál es la sístole y cuál es la diástole. Entonces igual es una morfología en Tardus parvus. Siendo bilateral, entonces a lo mejor uno pensaría en que hay estenosis al nacimiento de ambas arterias renales por alguna causa, ¿no? Correcto, sería buscar una estenosis en una situación proximal al sitio de estenosis, que como usted comentó, puede ser el nacimiento de ambas arterias renales o inclusive en la misma aorta. Así es. Aquí podemos observar también que está el índice de aceleración y el tiempo están alargados, correspondientes a la morfología de una onda de Parvus tardus. Y bueno, aquí se quedó el pictograma, pero ya es la arteria aorta lo que refieren que están midiendo. Y se observan la morfología de la arteria aorta, la morfología de onda pues está alterada. Tiene una velocidad baja de 47 centímetros sobre segundo. Y también el índice de resistencia y el índice de pulsatividad pues no son normales. Y cabe mencionar que pues también tienen ahí un alargamiento. Entonces todavía podríamos pensar que buscaríamos una estenosis o el sitio de estenosis proximal a la aorta abdominal. Y subsecuentemente se le hizo otro estudio al paciente en donde encontramos esta imagen. No sé si gusta comentarla, doctor. ¿Alguien que ya la haya visto? Pues, bueno, en la salida de la aorta se observa una coartación y eso puede ser en la aorta descendente. Entonces podría ser, yo creo, la etiología de lo que está reflejando en el Doppler. Así es, doctor. Podemos observar aquí en esta tomografía contrastada, angiotomografía contrastada en reconstrucción sagital, en la porción descendente de la aorta, un sitio con un defecto de llenado del lumen vascular aórtico en relación a una estenosis de la aorta. Y esto pues nos correlaciona con todos los datos que encontramos por el Doppler espectral. Es importante comentar que siempre algunos de los valores el ultrasonido Doppler es operador dependiente. Si el ultrasonido en modo B o en escala de grises es operador dependiente, el Doppler aún más, viendo todas las características que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la técnica, el ángulo de insonación, el ángulo Doppler, etcétera. Y todavía hacia esto le agregamos que algunos factores habituales o normales de la fisiología habitual del cuerpo humano pueden alterar ciertos parámetros, pues los hace menos sensibles y específicos. Entonces siempre hay que correlacionar todos estos hallazgos. Entonces aquí fue un buen análisis, ¿verdad? Originalmente se pensó que era, cuando se empezó el estudio, se pensó que podía ser una estenosis de la arteria renal derecha. Posteriormente se encontró que era bilateral. Posteriormente se encontró las mismas alteraciones a nivel aórtico. Entonces nos fuimos analizando de manera retrógrada hasta encontrar pues el sitio de la estenosis, que pues nada tenía que ver con las arterias renales. ¿Sí? Entonces esto es importante siempre correlacionar. Y bueno, como conclusión, la ecografía Doppler es una herramienta diagnóstica muy importante para detectar las anomalías vasculares. Tiene muchas ventajas respecto a otras modalidades. No es invasiva, no se irradia al paciente y se permite un estudio en tiempo real. Sin embargo, pues como ya se comentó, pues es operador dependiente, ya que la calidad de los estudios pues depende en gran medida de la capacidad
del explorador para obtener imágenes de buena calidad y evitar errores diagnósticos derivados de una omisión de la información o de una mala interpretación de los artefactos que puedan producirse al momento de estar haciéndose este estudio. Gracias. Sí. Perdón, ¿alguna duda o alguna pregunta, algún comentario que quieran agregar o discutir? Bueno, si no tenemos más preguntas, en nombre de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, le agradecemos al doctor Irán Villescas Villegas por su valiosa participación, por su amplio conocimiento y experiencia demostrada en su ponencia. Así también agradecemos a todos ustedes por su valiosa presencia. Esperamos que nos puedan acompañar en las sesiones futuras. Eso es todo y buenas noches. Doctor, le entregamos su agradecimiento, por favor. Muchas felicidades.